hablamos mucho de la falta de infraestructura de carga, cuando la realidad hoy en día en España es que hay más infraestructura de carga que vehículos. Hay a día de hoy más de 37.000 puntos de carga en operación, que, para que os hagáis una idea, pues es la sexta red de carga pública más grande de Europa, cuando a nivel de penetración de vehículo eléctrico pues estamos casi a la cola de Europa, ¿no? Y esto se ve claramente en las utilizaciones de los cargadores. A día de hoy en España pues aproximadamente tenemos un tercio de la utilización de países, comparado con países de nuestro entorno, como Portugal, como Francia, como Alemania, donde tienen porcentajes de ventas de vehículos eléctricos muy superiores a los nuestros y tienen, digamos, una densidad relativa muy inferior. Dicho esto, hay problemas para desarrollar la infraestructura. Hay muchos puntos de carga en operación, pero hay muchos otros que a día de hoy, por ejemplo, están construidos y no se pueden poner todavía en operación, ¿no? Y hay unos plazos que en el caso de España, dada la burocracia que hay, pues son casi el doble que, igual comparándonos, a mí siempre me gusta comparar con los países de nuestro entorno. Yo en su momento llevaba el área del sur de Europa, Portugal, Francia, España, ¿no? Y me daba esa información directa. Y cuando aquí en España, pues para poner un punto de carga en operación, si es de baja tensión se tarda un año, si es de media tensión aproximadamente unos 2 años, esos plazos se reducen a la mitad en Portugal o en Francia, por ejemplo, ¿no? Y ahí la verdad es que se han ido intentando atajar los problemas. Salió el Real Decreto donde digamos, podías empezar a construir una instalación de punto de recarga con una declaración responsable, pero todavía quedan muchos puntos en esa burocracia que hacen que el proceso sea muy lento. Empezando porque realmente no tenemos información de dónde hay potencia disponible, con lo cual es un proceso muy iterativo con las distribuidoras, donde tú pides potencia, en muchos casos tardan hasta 3 meses en contestarte de si hay potencia disponible o no. Imagínate una localización que, oye, has cerrado, has asegurado, estás pagando una renta, pues tardas 3 meses en saber si es posible o no, eso para empezar. Después, como decía, todo el proceso de licencias en la parte del instalador se ha facilitado un poco, pero aún así todavía pues depende de si cruzas una carretera, si estás cerca de un río. Pues hay una serie de administraciones que cada una tiene sus procesos, cada una tiene sus tiempos y diletan bastante el proceso. Pero yo sí me gustaría puntualizar quizá el mayor problema que nos estamos encontrando hoy desde el punto de vista de plazos, que es, como decía, puntos de carga que están ejecutados y que, por una razón u otra, que principalmente es por un proceso de legalización o de conexión a la red eléctrica, pues tardan de media más de un año en ponerse en marcha, ¿no? Y ahí hay un principal problema, que es que en muchos casos las distribuidoras, hasta que tú no acabas la instalación, es decir, tú has invertido ya, has construido los cargadores, el centro de transformación, el centro de seccionamiento, toda la instalación que lleva asociada, en muchos casos, hasta que tú no acabas, ellos no empiezan a mover los papeles necesarios para hacer su parte. Ellos también tienen que pedir licencias de obras, tienen que pedir los permisos adecuados para hacer, digamos, normalmente la conexión aguas arriba. Ese proceso, en muchos casos, es más de un año. Con lo cual, tú tienes una inversión hecha. En nuestro caso, por ejemplo, en la joint venture que tenemos con Iberdrola, como tú comentabas, tenemos casi 600 puntos de carga ejecutados, pero que están pendientes de poner en operación y que muchos de ellos van a estar más de un año de media en ponerse en operación. Eso son pues, entre 50 y 60 millones de euros de inversión que ahora mismo están metidos en un cajón, ¿no? Y sin rendir. Con lo cual, queda mucho por hacer. Como digo, desde un punto de vista de infraestructura, y yo creo que al cliente y al que se va a comprar un vehículo eléctrico hay que quitarle ese miedo. Hoy en día, cogeros la aplicación de BP Pulse o cualquiera de las aplicaciones que hay en el mercado y veréis una infinidad de puntos de carga accesibles, disponibles, que funcionan, que iréis y no veréis cola, como en el famoso slide de Tesla de Semana Santa, ¿no? que salió en todas las televisiones. Ya os garantizo que normalmente no va a haber cola. Como he dicho antes, tenemos aproximadamente pues, una visita y media al día por punto de carga ultra rápido, y van a tener una facilidad para la carga, pero aún así hay mucho que hacer. Y explícanos un poco las cifras, has dado alguna, ¿no?, de vuestros planes que eran muy ambiciosos, tanto de BP Pulse como de la joint venture que tenéis con Iberdrola, ¿no? Y cómo está el ritmo de implantación. Bueno, si me permites, yo entiendo que la mayoría conocéis BP Pulse, pero bueno, BP Pulse es la rama de electrificación, de desarrollo de infraestructura de vehículo eléctrico de BP.
que lanzamos la marca hace 2 años, en el 2022. Estamos presentes en 12 países y por dar algunos datos, por ejemplo, pues lideramos la carga ultra rápida en Reino Unido, en Alemania. Somos la empresa extranjera con más puntos de carga en China. Y hace un par de años pues tomamos la decisión de expandirnos en el mercado europeo, ¿no? Y llegamos al mercado ibérico, al mercado español en particular, pues con la misma ambición de liderar el mercado. Eso lo tenemos muy claro. Y ahí encontramos un poco en Iberdrola pues el socio estratégico que nos ayuda como líder energético en el país, desde generación, distribución y comercialización, nos ayuda a cumplir ese objetivo. Nosotros montamos la joint venture con ellos hace 10 meses aproximadamente, en diciembre del año pasado, y en menos de 10 meses pues tenemos ya en España casi 600 puntos de carga, la gran mayoría, más del 90% ultra rápida, en operación, siendo el segundo mayor proveedor de carga ultra rápida en el país después de Tesla y por delante de Thunder, ¿no? que es muy conocido. Y en más de 200 localizaciones. Esto se ha hecho en menos de 10 meses y desde luego tenemos un objetivo muy claro de ser líderes del mercado antes de que acabe el año o como mucho a principios del año que viene. Pero no solo queremos liderar en escala y en tamaño, también queremos liderar en experiencia al cliente. Y hablábamos antes de la facilidad de que el cliente pueda cargar, pero también es el darle al cliente una experiencia de carga que sea lo más agradable posible, teniendo en cuenta que los tiempos de carga, como sabéis, aún incluso con carga ultra rápida, pues son algo superiores que lo que está acostumbrado un cliente de un vehículo de combustión. Y ahí hemos puesto a disposición de la JV, de Iberdrola BP Pulse, pues los más de 1.300 estaciones de servicio que tenemos entre España y Portugal para poder desarrollar esa infraestructura de carga y que el cliente pues, pueda tomarse un café, comerse un sándwich, conectarse con el ordenador con wifi y trabajar, lavar el coche, aspirarlo, es decir, el mismo tipo de servicios que tiene un cliente de un vehículo de combustión, pues que tenga acceso a un cliente de un vehículo de carga eléctrica. Y estamos también trabajando para exportar ese modelo fuera de lo que hoy es una estación de servicio, ¿no? Y tenemos ya varias localizaciones que esperamos abrir el año que viene, donde en, digamos, electrolineras puras vamos a tener pues, servicios asociados de snack, de wifi, de aire acondicionado, para que el cliente pues tenga un sitio donde estar y no como hoy pasa en muchas de las localizaciones que no están integradas en una estación de servicio, pues muchas veces se quedan en el coche, ¿no? Esperando a que acabe el vehículo de carga. Bueno, te veo con inasequible al desaliento y con más moral que el alcoyano, ¿no? Con lo cual eso es importante, ¿no? Que vosotros empujéis ahí la red de carga, que es una de las partes imprescindibles de este nuevo ecosistema de la movilidad, ¿no? Volvemos a los puntos de carga, Ildefonso. Vosotros partís del punto de partida, evidentemente, una empresa pues, que todo el mundo la conoce por las gasolineras, ¿no? Entonces, esas gasolineras están cambiando. Ya estamos viendo, ¿no?, que se están incorporando esos puntos de carga de BP Pulse, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves una gasolinera de aquí a 5 o 10 años? ¿Cómo serán? Pues, buena pregunta. Hablamos de grandes transformaciones sectoriales, ¿no? Y esta es una más dentro de lo que estamos comentando, donde hasta ahora, pues con la tecnología que ha reinado durante los últimos años, el vehículo de combustión, pues el usuario solo tenía una alternativa, que era tengo que ir a una estación de servicio y repostar, ¿no? Y es verdad que con el vehículo eléctrico se abre un paradigma distinto, donde la gente puede cargar en casa, cuando va al supermercado, etcétera. Entonces ahí tenemos una labor de transformación importante de entender un poco dónde estamos y a dónde vamos. Comentabas que ya hay puntos de carga en las estaciones de servicio, así es. De hecho, tenemos ya más de 100 estaciones de servicio en la península ibérica donde tenemos puntos de carga, donde ya hay una experiencia mixta. Aunque es verdad que el vehículo, la penetración de vehículo eléctrico todavía tiene que crecer mucho más para poder ver transformaciones completas de estas localizaciones. Decíamos antes, a día de hoy se venden un 5 o 6% de vehículos. Cuando yo hablo de vehículo eléctrico hablo de 100% eléctrico, no híbrido enchufable, que tiene una utilización distinta, pero 100% eléctrico. Pero el parque móvil es de un 2%, ¿no? Por cierto, todavía hay un 98% de vehículos de combustión circulando.
todavía queda tiempo para que desde un punto de vista económico sea rentable el hecho de decir, oye, cierro una estación de servicio o la transformo 100% para hacerla solo electrolínea. Nosotros esto lo vemos más hacia la segunda mitad de la década que viene. Entonces, lo que vamos a ver durante los próximos 10-15 años es una hibridación, ¿no? Donde vamos a tener dentro de una misma estación de servicio clientes de vehículo de combustión, clientes de vehículo eléctrico, y eso poco a poco se va a ir desarrollando. Eso no quiere decir que puntualmente no haya algún caso donde se haga una transformación completa, pues porque haya un caso de uso específico que lo soporte, ¿no? Pero todavía, digamos, le queda recorrido, y de ahí un poco el que estamos esperando esa evolución de la penetración que nos ayude en esa transformación. Dicho esto, comentaba compañero de Confebus, hay algunos casos de uso que a día de hoy todavía es difícil electrificar, ¿no? No es imposible, pero es difícil, como transporte pesado por carretera de largo recorrido, y bueno, incluso fuera de las estaciones de servicio, aviación, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos que seguir dando respuesta y soluciones a los clientes, también desde un punto de vista de descarbonización, ¿no? Comentabas el tema del HVO, el aceite vegetal hidrotratado. Pues en BP, por ejemplo, firmamos en enero un acuerdo con Lodisna, donde le hacemos un suministro en exclusiva de HVO, y han recorrido ya más de 3 millones de kilómetros con ese HVO, ¿no? Y próximamente anunciaremos también la ampliación de esta oferta comercial a flotas en determinadas localizaciones de nuestra red, que permitirán a los usuarios pues que tienen, digamos, la descarbonización vía electrificación un poco más complicada a día de hoy, aunque confío plenamente en que eso se va a resolver, y bueno, están las baterías sólidas, etcétera, que todavía tienen desarrollo tecnológico, pero a día de hoy hay que dar respuesta a esa necesidad, ¿no? Con lo cual vamos a ver, digamos, muchos tipos de clientes, de tipos de uso, pero siempre intentando avanzar en esa descarbonización del transporte. Y tú que antes hablabas de la presencia de vuestra empresa, ¿no? Como empresa puntera, con redes de puntos de carga, pues desde China, Reino Unido y Portugal, ¿no? Portugal, que es nuestro vecino, ¿no? Y que siempre presumimos de que estamos por delante de ellos. En el tema de la electrificación está muy por delante de España, ¿no? Cuéntanos un poco las diferencias. Totalmente de acuerdo contigo. Yo diría que nos han sacado los colores, ¿no? Y yo creo que todo parte de tener una estrategia clara de electrificación como país, empezando en la parte de infraestructura, que es la que más digamos, nos afecta a nosotros, con una serie de procesos que agilizan mucho, ¿no?, el desarrollo de la infraestructura. Por ejemplo, una ventanilla única para la solicitud de permisos. Tú vas a pedir los permisos a un sitio que afecten a todo lo que tenga que afectar, y no como aquí, que tienes que ir a todas las administraciones que competan. Luego, es verdad que la gran mayoría del servicio de distribución lo tiene una empresa que es Redes, que, digamos, ha sido capaz también de ajustar sus procesos para responder a dar más agilidad a la instalación de vehículos eléctricos. Tengo que decir que últimamente van un poquito más lentos que anteriormente. Yo creo que tienen ahí cierto atasco. Pero digamos que hay una estrategia clara y un mandato claro de ir en ese sentido. Pero no solo en el tema de infraestructura. Comentaba antes, Natalia, el tema de las ayudas, ¿no? En Portugal hay dos diferencias muy claras con respecto al caso de España, que yo creo que han incentivado mucho más la compra de vehículos eléctricos, tanto por el cliente privado como por el cliente profesional. Por un lado, para el cliente profesional, la desgravación del IVA en la compra del vehículo y en las recargas asociadas, con el beneficio fiscal que eso supone, y en el caso del cliente privado, pues que es una ayuda directa. Comentábamos aquí el tema de lo que se tarda en cobrar la ayuda a través del plan MOVES. Esto es de media 2 años. Es verdad que estamos viendo algunos fabricantes y algunos concesionarios que están empezando a adelantar esas ayudas, y lo celebramos, pero al final es traspasar la responsabilidad desde el sector público al sector privado, ¿no? Y además esas ayudas pues se meten en un contexto, digamos, de más facilidad. El límite de compra de vehículos más alto, aquí son 45.000 euros de precio y son 62.000. Bueno, digamos que hay una serie de incentivos que se diseñaron y han sido implementados de una manera mucho más eficiente que en el caso español, y eso al final tiene un impacto, que es que, oye, si vemos los datos del año pasado, otra vez hablando del vehículo 100% eléctrico, pues en España las ventas fueron de un 5,4, si no me equivoco, y en Portugal fue de un 18,2, o sea, más de 3 veces
superando a España, ¿no? Y ahí, pues como digo, yo creo que viene de una estrategia clara. O sea, al final nos tenemos que mirar, ¿no? En ese Totalmente, espejo, ¿no? Totalmente. Y al final hay que ponérselo accesible, fácil y asequible también, ¿no? No, y incentivar, como digo, al final uno de los grandes motores del cambio, en muchos casos, aparte del cliente privado, es el cliente profesional. Las flotas, las pequeñas furgonetas, los taxis, etcétera, ¿no? Y el ponerlo fácil en esa transición, la gente cuando... Siempre digo una cosa, esto es como cuando antiguamente se decía para comer donde haya camiones, ¿no? Pues si tú ves a un taxi con un vehículo eléctrico, esto ya es económico, ¿no? Porque el taxista no va a tomar una decisión, es su dinero, está en su bolsillo. Y eso tiene una labor de incentivación del consumo privado, del conductor privado muy importante.